Vamos a hablar hoy de algunos de los problemas y una solución con los tests, que es el cómo crear y cómo organizar los ejemplos que tenemos que manejar en un test, porque a veces sabemos que esto puede ser bastante complicado, especialmente en el caso de que tengamos que trabajar con algún tipo de colección o etcétera, donde necesitamos unos cuantos, un buen número de ejemplos. Y hay que, claro, hay que generarlos, hay que asegurarse de que cada ejemplo representa el caso correctamente, etcétera. Para ello os voy a mostrar este test. Este test prueba una clase que utiliza el algoritmo Quicksort para ordenar colecciones de slots de una agenda. Es decir, los slots serían los espacios disponibles en una agenda y queremos tener una clase que nos permita ordenarlos por un criterio. Este criterio en concreto se pasa en forma de función anónima, como podéis ver aquí, se le pasa, recibe dos slots, decide cuál de los dos es el más largo y le pasamos una colección desordenada para ordenarla y ya está. En nuestro caso hemos creado aquí una función para encapsular la parte de generación de ejemplos y vamos a verla. Y aquí está. Son como 40 líneas para preparar 5 ejemplos y tanto la colección desordenada como la colección ordenada que esperamos conseguir. Claro, aquí podemos ver ya varios problemas. En primer lugar está el hecho de que tengamos que hacer 5 veces prácticamente el mismo código para generar un slot, es decir, cada uno de los ejemplos del test, y que es un código muy repetitivo, pero es que además es difícil de entender, porque a pesar de lo sencillo que es el concepto del slot, que es básicamente un espacio de tiempo entre dos límites, por ejemplo, entender cuál es la duración. Ya, vale, este es de 30 minutos, estos son los datos para duración de una hora, es decir, se puede ver, pero fijaos que hemos tenido que poner un comentario para ponerlo. Entonces, el primer problema que tenemos aquí ya es un problema de naming. Vale. Este naming es demasiado genérico para que sea significativo. Entonces, podríamos decir, podemos optar por dos políticas. Una, decir, vale, el naming se basa en la duración, por ejemplo, es de 30 minutos. Pero, por ejemplo, podría ocurrir que nosotros lo que tenemos en nuestro negocio son los conceptos de slot corto, de slot super corto, medio, largo, super largo, por ejemplo, ¿no? Y que tengan más o menos una duración fija o que nos dé igual porque es simplemente una cuestión relativa, ¿no? Entonces, podríamos decir, vale, pues este que es de 30 minutos y que es el más pequeño, le vamos a llamar el super short. Vale, y entonces ya este comentario ya no me hace falta, porque o bien es un conocimiento que tenemos o bien es un conocimiento que no nos hace falta, porque sabemos que el slot más pequeño va a ser de 30 minutos o que nos da igual, simplemente queremos saber que uno es el más corto de todos. Otra, y esto lo podemos hacer con todos, es decir, simplemente hacer un rene y decir, pues este será short, y este vamos a llamarle middle. No sé si es el nombre correcto en inglés, pero este sería long. Y este sería super long. Ok, vale. Y podríamos quitar los... Como dije antes, podríamos haber optado, por ejemplo, por decir, no, ok, slot 30 minutos, por ejemplo, en este plan. Por ejemplo, no, esto ya específicamente no importa tanto, depende un poco de nuestras necesidades o de cómo tengamos que comunicar esta información o cómo comunicamos esta información en nuestro negocio, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si supiéramos que estos slots siempre van a ser del mismo tamaño, pues probablemente prefiramos hacerlo así.
Pero si pensamos que el tamaño puede variar, pues por ejemplo, porque es simplemente una cuestión de proporciones, pues es preferible este naming que no nos ata a una unidad de tiempo determinada ni a una cantidad de tiempo determinada. ¿Cuál es el primer beneficio que tenemos de esto? Si veis aquí es muy fácil ver que esta es la lista desordenada y aquí es muy fácil ver que esta es la lista ordenada. ¿Vale? Simplemente porque leemos y vale, esto tiene todo el sentido del mundo. Esta es una lista desordenada y además la quiero forzar a que sea un poco más desordenada, por ejemplo. ¿Vale? Cambiando las líneas de posición. Con esto, vale, ya hemos mejorado mucho la capacidad que tenemos de comprender el test, o en este caso la creación de ejemplos. Pero, y aquí es lo que viene la parte del Object Model, ¿vale? Oye, esto sí está muy bien, pero aún así tengo que hacer todas estas repeticiones. No tengo una manera mejor, ¿vale? Y para eso usamos el patrón Object Model. El patrón Object Model consiste en un objeto que aquí le llamamos Entity Example. Ves que bueno, ya tengo algunos métodos definidos. Pero la idea es que es como una especie de factoría o builder de objetos, solo que en lugar de permitirnos construir cualquier objeto arbitrario, nos permite construir un objeto prefabricado, o sea, nos entrega un objeto que ya tiene unas características que queremos. Entonces, nosotros podríamos tener un método que fuera así y que nos devuelva el slot example, vale. Es decir, que este código que tenemos aquí lo encapsularíamos aquí dentro y nos devolvería, vamos a cortarlo y copiarlo, es un refactor fácil. La cosa es que nos permitiría, devolvemos un slot y aquí está y retornamos el super short. Vale, de este modo tenemos que el ejemplo, ahora la creación del ejemplo, los detalles están aquí escondidos, podemos verlos en cualquier momento. Y aquí además es perfectamente claro qué ejemplo estoy usando, es decir, es tan claro que, como veremos, hasta podría hacer un inline del resultado, ¿vale? Y puedo hacer lo mismo con todos los demás, exactamente lo mismo, es decir, al short también sería un slot entity example y en este caso será short porque no tenemos el método todavía, ¿vale? Perdón. Y nada más, solo tengo que ir aquí, copiar el código, añadir el método, me aseguro que devuelvo un slot y devuelvo short. Desastre. Vale. Ok. Y como veis, pues la diferencia es sustancial. Estamos reduciendo el número de líneas de una manera bastante importante. Lo mismo puedo hacer con middle. Simplemente aquí estamos, middle. Realmente middle no es el nombre, pero bueno. Ahora no me da más mi inglés ahora mismo no da para más. Vale, mide lo mismo y podemos hacer lo mismo exactamente con todos los demás. ¿Hay alguna manera mejor de hacer esto? Quiero decir, ¿hay alguna manera mejor de hacer esto mediante refactors y varias cosas, pero ahora no me acuerdo. Para que esto sea un poco más rápido, pero bueno, es relajante hasta cierto punto. Vale, muy bien. Y ya para finalizar, el super short.
slot entity example super short y lo introduzco. Ah, no, perdón, es super long. Ostras, ha estado bien esto. Super long, que claro que es el método que no tenemos. Bien. Y como veis es bastante sencillo. Sí, como algunos estaréis pensando por ahí, pero es que podrías tener un método que te haga esta creación. Sí, por supuesto, ¿vale? Pero no me preocupa ahora de ello. Vale, cosa interesante, como podemos ver, hemos pasado de tener 40 líneas en el método a tener unas 20, lo cual ya es bastante mejora. Y es que lo podemos reducir más. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí siempre me va a devolver el mismo objeto. Es decir, no el mismo objeto, pero me va a devolver los mismos valores. Y en algunos casos hasta podríamos hacer que nos devolviera el mismo objeto. También os puedo decir eso. Es decir, la misma instancia, si la guardásemos, por ejemplo, porque por algún motivo nos interesase. A lo que vamos... perdón. Vale. Una cosa que podríamos hacer es incluso hacer inline de los de estas variables. Perdón, que no lo hice como es debido. Vale. Inline y refactor. Vale, y ahora hemos reducido pues prácticamente a una docena de líneas, bueno, algo más, que si me apuras pues podríamos extraer a sus propios métodos, create, un order collection, etcétera, etcétera. Vale. Así que bien, ahora tenemos una preparación de ejemplos que no solamente bueno, pues tiene menos líneas, sino que es mucho más fácil de entender qué es lo que pasa. Y además tenemos como beneficio que nosotros podemos usar esto en más sitios. Es decir, yo ahora puedo usar un ejemplo de super short que va a ser coherente entre todos los test. Así que solo voy a tener un sitio donde iniciar el test. Perdón, este ejemplo. Y este ejemplo siempre va a tener unos valores coherentes con el resto de test y con el código en general. De hecho, si por ejemplo dijéramos que super short siempre tiene 30 minutos, pues claro, esto está definido aquí. Pero es que además, si esta regla cambiara, solo tendría que cambiarla aquí. Es decir, imaginad que ahora super short son 15 minutos. Vale, pues ya está. Cambio esto y solo he cambiado una cosa y todos los tests se adaptan a que los slots son super short. ¿Vale? Y todo por tener centralizado este uso de las clases. Vale. Esto es por una parte uno de los beneficios. Ahora tengo aquí un test en esta suite. Tengo un segundo test que es muy similar. Porque la misma clase que ordena, como hemos dicho que le podemos pasar otros criterios, en este caso también nos interesa un criterio de distancia, es decir, que preparamos ejemplos por la distancia a la hora o a la fecha de referencia, es decir, quiero que me dé los más cercanos. Muy bien. En este caso, aquí ya veis que tengo el test ya, es decir, los ejemplos ya preparados. Y en este caso lo que sí quería mostrar era la parametrización de estos object models. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces para poder hacer el test necesitamos saber algo o definir algo acerca de los ejemplos. Es decir, no podemos crear un ejemplo cualquiera.
En el caso de la duración no nos importa porque el tema cuánto dura el slot es algo, digamos, interno al slot, es una propiedad del slot. Ahora bien, la cercanía de un slot depende de que yo tenga una referencia y esa referencia no puede ser fija. Es decir, yo no puedo decir, voy a hacer el test a fecha de 30 de enero de 2022, por ejemplo, porque entonces ya metemos un factor no determinístico del test, que es decir, cuándo se ejecuta. Por lo tanto, para hacer bien este test, yo tengo que proporcionar una fecha de referencia externa a los ejemplos. En este caso decido, vale, es esta. Lo que quiero decir es que no introduzco esa fecha en la creación del ejemplo porque entonces estoy ocultando un dato que es importante para el test. Y además porque probablemente él quiera probar distintas distancias. Es decir, quiero tener, quiero que ver qué pasa, por ejemplo, si tengo slots que son más antiguos que la fecha que quiero. Es decir, que los descarte, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, parametrizamos la creación. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, funciona exactamente igual que funcionaba antes. Es decir, creo una instancia del objeto que me estoy interesado y simplemente la creo con unos datos a medida. En este caso, pues un from es, le añado 5 días a la fecha de referencia y después hago que la duración sea 1 hora. Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Es decir, todos estos, ni Aries, ni AR, ni del far, etcétera, son o farthest, son slots que están a más o menos distancia de la fecha que les he pasado de referencia. Y esto es casi todo de los OJET-Mother. En cuanto a la parametrización, hay que tener en cuenta que probablemente no debamos intentar hacer OJET-Mother que sean de hecho builders o factorías de los objetos. Es decir, quiero decir que no sea el build o la factoría completo, porque en ese caso usaríamos el build o la factoría completa para generar el ejemplo, sino que o bien no tienen parámetros, es decir, no está parametrizada, nos dan prototipos de un objeto, que puede ser cualquiera, o bien nos dan prototipos parametrizados, es decir, tengo que pasarle algún dato que me sirve para construirlo, pero porque quiero controlar el efecto de ese dato en el test, que es el caso que tenemos aquí. En algunos casos, pues igual necesito combinar información, ¿no? Por ejemplo, pasar 2 parámetros o lo que sea. Pero normalmente si tenemos que pasar muchos parámetros es que tenemos algún tipo de problema ahí. Algún SME o alguna cosa que no está bien planteada. Vale, y ahora un extra para finalizar con estos OJET-Mothers. Por lo general no es... no tiene por qué ser recomendable, pero a veces sí que puede ser buena idea tener un único punto de creación del objeto. Es decir, aquí tengo 10 métodos que crean objetos, por lo tanto tengo 10 instanciaciones de slot. Una posibilidad sería construir el slot fuera en otro método, por ejemplo. Imaginaos algo por el estilo de esto. Puede ser público o puede ser privado, Vamos a hacerlo privado para que digamos, pues no queremos que sea usado private static función slot, me devuelve un slot al cual le paso su fecha de from y su fecha de to, que aparte en este caso podría ser perfectamente un string. Y voy a explicaros por qué. Entonces, ¿cómo sería? Vale, pues sería un slot, si es igual a new slot. Sí, me diréis, ¿y eso por qué no lo hace por construcción? Bueno, porque en este ejemplo que tenía preparado por ahí es así.
say date from new date time immutable from y slot set date to new date time sorry immutable to vale, esto por ejemplo, esta sería una manera. Vamos a poner aquí por ejemplo from raw data slot from raw data y esta construcción por ejemplo sería buena o sería útil para esto, porque podríamos simplemente coger estas, vale, podéis ver aquí, oh perdón, vale, ajá, y vale, esto funcionaría exactamente igual que antes. No sé si puedo hacer funcionar los test ahora que lo pienso, déjame ver. No sé si lo tengo configurado, creo que sí, pero vamos a ver. Para que ahora fallará, ya verás. ¿Ves? Falla. ¿Por qué? Ah, vale, porque me he olvidado de poner aquí un retorno. Ok, vale. Pero como veis, sí funciona. Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Ajá. Interesante. Vale, creo que es esto. Bueno, creo que la ha fastidiado realmente. Vale, bueno, esto creo que es por el tema de haber hecho inline de los métodos. Vamos a hacer un extract variable aquí. Middle. Vamos a ver. Opa. Sorry. Super short. No sé por qué no me está dejando. Opa. Super long. Bueno, que realmente long. Vale. Y short. Vale. Es uno de los pocos casos en los que recomendaría juntar las variables porque se van a usar en varios sitios. Vale. Agarramos aquí y aquí pues bueno, pues vamos a hacerlo a la brava. Ups. Vale, ya estaría. Ahora creo que sí que pasa, que no es el mismo test. A ver, era eso. Vale, pues ya está. Pero bueno, lo que intentaba mostrar era que esto no es problema, vale, funciona bien. Y para este caso de estos ejemplos, pues funciona especialmente bien por la razón de que nos permite ver con más facilidad, es decir, nos quita todas las distracciones, vale, nos quita todas las distracciones y nos permite ver con facilidad qué es lo que estamos haciendo. Es decir, ahora esto es más fácil de comparar que esto, por ejemplo, y podríamos hacerlo pues para todos estos ejemplos. Además siempre es el mismo ejemplo al principio. O sea, de hecho podríamos hacerlo de otra manera. Podríamos por ejemplo también hacerlo por duración, es decir, vamos a ver otro ejemplo. O sea, ahora me estoy yendo un poco por las ramas, tengo que reconocerlo, pero es que quiero haceros mostrar una idea
y hasta qué punto este tipo de recurso es súper interesante porque nos permite gestionar los ejemplos de muchas formas, y además al separar la creación de los ejemplos de lo que es el test, nos permite hacer estos refactors internos con los ejemplos sin tener que afectar para nada el test en sí. Claro, me podría decir, bueno, pero es que podríamos hacerlo pues por intervalo por si es duración, ¿por qué no hacerlo por duración, no? Entonces, pues por ejemplo podríamos crear un método entonces, por ejemplo, un string from. ¿Por qué uso strings en estos casos? Vale, uso strings por lo que os he comentado, porque resulta más fácil vamos a ver, from date. Uso strings porque nos va a resultar más fácil. Esto es lo mismo de aquí, por eso lo voy a copiar. From add, from date add, y aquí la ratio. Vale. Es decir, el test se vuelve más expresivo porque ok, más 30 minutos, me parece que es así. 30 más 15, ya hemos dicho que daba igual. Vale, ejecutamos de nuevo el test, parece que creo que no romperá. Vale, no ha roto. Vale, entonces esto nos permite, como veis, es más expresivo, no tengo todo el rollo de la creación. Más 60 más 2 hours. Esto lo copio. Sí. Hour. Y más Firefox. Así que debería poder rular el test de nuevo y todo bien. Vale, después de algunas cagadas, aquí tenemos el. Y como veis ahora, no solo la factoría, solo es mucho más expresiva por sí misma. Es decir, tenemos super short 30 minutos. Es que ha cambiado super short, ahora es 15 minutos, ok. Y short ahora es 30 minutos, ok. Y middle es 1 hora, ok. Y long es 2 horas y super long es 4 horas. Así que de nuevo sigo ejecutando el test y veis que puedo cambiar incluso el lenguaje, las reglas de negocio de los ejemplos de una manera inmediata. Y otra cosa interesante es que solo tengo un punto de creación para 5 tests, y de hecho podría ser un poquito más divertido, que sería slot directamente con data interface. Que sería from y que sería data interface, que sería tú, ¿vale? Que me devuelve un slot. Y me diréis, Jesús, tío, ¿cuántas vueltas estás dando? Y podríamos decir, oye, pues sí, estoy dando muchas vueltas. Vale. ¿Cuál sería la cosa? Es tan simple como esto, que sería un from, es decir, esta es la creación básica, sería el to. Y ahora podría aquí, por ejemplo, crear el slot
y el from. En este caso sería from date. Y esto sería la otra fecha. Vale. Ok. Y esto, de nuevo, tiramos los test. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí incluso podría hacer que esto fuera slot igual a self. Slot. Perdón. Se me ha ido. Y esto se hace un inline. Dice que tengo. Fijaos que al final lo que estoy haciendo es hacer que pueda tener desde una. ¿Cómo se dice? Tener un solo punto de instanciación de los slots, que es lo que querría hacer ahora con la siguiente función. Fijaos que además todos estos métodos son privados, es decir, no se pueden usar desde fuera. Podrían usarse si quisiéramos, tampoco pasa nada. Vale, aquí tendríamos el from y el. Uy, esto realmente se podría hacer de esta forma: self slot from, y de aquí esto. Ok. Y me puedo cargar esta parte y esta. Si sigo tirando los test, debería tener. Me falta un return aquí. Vale. Así que realmente podría cogerme todo esto y aquí sería más 2Ds. Vale. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Aquí eran 3D. 4. Aquí lo que me importa es que sean diferentes las. Vale. Ok. Si sigo ejecutando debería pasar todo. Vale. ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que si ahora me voy aquí al constructor de slot, que por cierto creo que no tengo, porque es un constructor vacío, pero vamos a ponerlo para ver lo que pasaría. Mirad cuántas llamadas tendré. Solo una desde slot entity example. Vale. Y otras que se usan en otro lado, pero no estas que ahora mismo. Las strats tiene este test que, bueno, son test diferentes. Así que, bueno, pues ya estaría con metida de pata incluida este vídeo sobre los Object Mothers. Y lo que me interesa que nos quedemos de esto es básicamente el hecho de poder crear ejemplos de manera semántica, es decir, con significado, que encapsulen determinadas reglas de negocio que describen determinadas categorías o tipos posibles de objetos, que a lo mejor no estamos representando como objetos en sí, sino que, bueno, pues son eso, un cliente que ha contratado un producto y que, por ejemplo, está pendiente de pago. Vale, pues lo encapsularía todo aquí dentro. Y luego aquí, aparte de los métodos de creación, de instanciación de esos objetos concretos, lo que me interesa mostrar es que además podemos hacer cosas para reducir el uso de la instanciación original, lo cual nos permitirá luego ser mucho más ágiles a la hora de hacer cambios. Es decir, si por ejemplo en un momento dado añadimos campos a slot, añadimos información en la constructora o de otra manera, solo tendremos un sitio para cambiar eso. Y además, en este caso además, por ejemplo, nos las hemos arreglado para hacer mostrar lo que serían las reglas del negocio de una manera muy inmediata, muy clara, muy sencilla, muy fácil de modificar incluso si fuera necesario. Con lo cual,
pues creo que hay un montón de ventajas. A la larga, usando el Object Model, vuestros tests conseguirán ser mucho más expresivos, mucho más fáciles de seguir, contendrán menos líneas de preparación, con lo cual el test en sí podrá ser mucho más claro a la hora de mostrar lo que realmente ocurre o cómo se usa, por ejemplo, una clase, que es este caso. Es decir, ahora aquí es bastante evidente lo que ocurre. Mientras que si tuviéramos, por ejemplo, las 50 líneas que teníamos antes para crear ejemplos aquí, pues realmente sería hasta difícil encontrar dónde pasa la chicha de la clase. Bueno, y pues con esto se termina el vídeo. Hasta la próxima.